Autorizado. Continuamos. Amén. Continuamos en la lámina 18. El apóstol Pablo nos habla en contra de dejar la gracia y volvernos a los débiles y pobres rudimentos que esclavizan, guardando días, meses, tiempo y los años. En Gálatas 4, 8 al 11, también en Colosenses 2:23 dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Allí Pablo lo habla en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 en adelante, hasta el final del capítulo 2. Dice, algunas iglesias han dado categorías especiales a ciertos días de la semana, idolatrando inclusive el sábado o el domingo, que no pueden hacer nada más, sino lo que hacen ellos, lo que tienen establecido. Otras enseñan que los niños deben bautizarse, otras enseñan que los hombres deben confesar sus pecados a otros hombres y hacer penitencias. Otra iglesia impone el lavamiento de los pies como un ritual, otras ordenan ayunos forzados de 40 días o más. Toman el tiempo a los que oran y de esta manera piensan que aseguran su salvación. Esto y otros muchos requerimientos pues, y tradiciones no son bíblicos ni pueden lograr la salvación. Y hay una lista grande de el legalismo versus el libertinaje que se las voy a dejar para que ustedes lo lean. Les voy a leer 1 o 2. Gálatas 5:13, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que hay algunos ejemplos de esas doctrinas, el extremo del legalismo y el extremo del libertinaje. Ambos pues son extremos y anulan, por supuesto, la gracia de Dios. No tienen que ver nada con la gracia de Dios. Es como lo primero que están aquí, el legalismo de que todos los deportes son pecados, y el libertinaje que todos los deportes son buenos para la salud, incluso la tauromaquia, el todo vale y el boxeo. Otros están con el tema de la televisión, con las redes sociales. El legalismo dice que la televisión es el cajón del diablo, el cine y todas las películas son del mundo. Y el libertinaje se va al otro extremo, que todos los programas de televisión, todas las películas son buenas y solo son ficción, inclusive aceptan contenidos, por supuesto, inmorales, sexuales o de violencia extrema. Entonces son legalismo versus libertinaje. Igual con el tema de las comidas, las bebidas, las diferencias entre legalismo y libertinaje. Hay casos como este, que no diezma el legalismo, ni ofrenda, ni trae las primicias. El pastor, el ladrón, dice, irá al infierno. Este es el mandamiento y obligación, le dice así. No los acepta, inclusive en las iglesias, en tiempos anteriores, los estatutos hablaban sobre los diezmos, que el que no diezmara no tenía derecho en la congregación. El libertinaje, pues entonces es al contrario, dice que no hay que ofrendar nada en la iglesia ni al pastor porque todos son ladrones, o sea, hablan de eso, se van a ese extremo. Por supuesto, por mal testimonio que ha habido en la iglesia, se ha creado este prejuicio y dice que Dios no necesita dinero, además estamos en la gracia, en fin. Y vemos que los primeros cristianos pues vendían hasta sus propiedades para apoyar a los demás. Pablo también enseña, en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así funciona su obra. Y así pues hay otras comparaciones que se las dejo allí para que ustedes lo lean. Punto número 8, los beneficios de la gracia de Dios. La gracia de Dios entonces es un mejor pacto, como lo enseña Hebreos 8:6. La gracia de Dios salva, como lo dice Tito 2:11, el versículo que tomamos como principal. La gracia de Dios da vida eterna, como lo enseña Juan 3:16. La gracia de Dios nos declara justos, como dice Romanos 5:17. Nos hace santos, como dice Hebreos 10:14. Hace santos. Nos perfecciona, como dice Hebreos 10:1 y 14.
Si la gracia de Dios nos perfecciona, como dice Hebreos 10:1 y 14, aquí en la lámina 21. Da mejores promesas, como dice Hebreos 8:6. Nos capacita, como dice Tito 2:12. Nos capacita para rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para que vivamos sobriamente, justamente y piadosamente. Sobriamente en cuanto a nosotros, justamente con nuestros semejantes, piadosamente para con Dios. Y también nos capacita para servir a Dios. Nos capacita en todas esas áreas. La gracia de Dios confiere la promesa del Espíritu Santo. Como dice Gálatas 3:2. Da la unción del Espíritu Santo, como nos enseña primera de Juan 2:20 y 2 Corintios 1:21. La gracia de Dios suministra los dones, como está en 1 Corintios 12, el Espíritu de gracia, da los dones del Espíritu Santo. También está en Romanos 12, versículos 6 al 8. La gracia de Dios pues trae la seguridad de la salvación para aquellos que andan en santidad. Y con la gracia de Dios también recibimos la plenitud de Dios, como dice Juan capítulo 1, 16 y 17. Recibimos gracia sobre gracia, recibimos de su plenitud. Gracia sobre gracia. Son los beneficios de la gracia de Dios que a veces no los vemos, no los entendemos, pues allí están registrados. Último punto, viviendo y creciendo en la gracia de Dios. Dice 2 Pedro 3:18, antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo recibimos la gracia de Dios? Sabemos que la única manera de llegar a recibirla es a través de la fe en Jesucristo, como le enseña la palabra, Efesios 2:8-9, en Romanos 10:9-10, Romanos 4:5, Romanos 5:1-2, tipificados pues por la fe tenemos gracia, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. ¿Cómo podemos crecer y vivir en la gracia de Dios? Son la pregunta que podemos hacernos los creyentes. Pues hay varias cosas en las cuales debemos crecer. Y es crecer, no es hacer obras para ser salvos, no es crecer permaneciendo firmes sin volver al sistema de obras, como lo dice Gálatas 5:1, no usando la libertad como libertinaje para pecar, como lo dice Gálatas 5:13, que lo leímos, amando a nuestro prójimo, siendo controlados por el Espíritu Santo, no por la carne. O sea, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas 5:16. No dando lugar a la vanagloria, como dice Gálatas 5:26, restaurando al caído, Gálatas 6:1. Fíjense que la mayoría de los versículos están en Gálatas, porque es quien compara la gracia con las obras, con la ley, sobrellevando las cargas de los unos de los otros. Y Gálatas 6:3 dice que de esa manera pues cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que amaos los unos a los otros y en esto sabrán que sois mis discípulos. Sometiéndonos a prueba, examinando nuestro corazón ante Dios y llevando nuestra propia carga. Lo dice también allí en Gálatas 6:4-5. Entonces, Gálatas 6 es muy importante, que Gálatas es un resumen del libro de Romanos. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 10. Gálatas dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu en mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ya lo habíamos dicho. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, al maestro, está hablando del discípulo y del maestro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, o sea, manteniéndonos firmes. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén.
apóstol Pablo enseña entonces en ese capítulo cómo vivir, crecer y vivir en la gracia de Dios. No dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25, no despreciando a Jesucristo, Hebreos 10:29. No recibiendo la gracia en vano, como lo enseña 2 Corintios 6:1, sino teniendo temor, reverencia de Dios y confiando, por supuesto, en la obra de Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario para nuestra salvación y vida eterna. Concluimos en la lámina 23 que Dios Padre es la fuente de toda gracia, porque designó el pacto eterno de salvación y Dios es el Hijo. Dios Hijo es el único canal de la gracia, la segunda persona de la Trinidad. El Evangelio es el promulgador de la gracia. Dios Espíritu Santo es el dador. Es quien convence de pecado al hombre, quien busca conquistar las voluntades rebeldes, quien busca ablandar los corazones duros, como dice Ezequiel, que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. La gloria sea para Dios. Vivir en la gracia de Dios es reconocer que se es privilegiado, y el que vive en la gracia de Dios pues debe honrar todo el tiempo al que le otorgó el favor inmerecido. Como dice Hebreos 13:15, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor, según la Biblia, el lenguaje sencillo. Esta traducción lo dice de esta manera, para que lo entendamos un poco más. Lo vuelvo a leer, Hebreos 13:15. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Y vamos con la esperanza viva que nos dará la completa gracia, como dice 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La vida en la tierra es temporal y nada comparable con la vida eterna recibida por la gracia de Dios. Aun con las aflicciones que puedan haber acá, nada es comparado con lo que vamos a recibir por la gracia de Dios, que es la gloria venidera, como lo dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está hablando Pedro del tiempo que podamos tener de aflicción en la tierra. Dios pues nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en lugares en la gloria eterna con un cuerpo glorificado. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Finalizamos con ese versículo y recordamos entonces que Dios es el que da la gracia para todo lo que hacemos en su obra. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros recursos físicos, económicos o con nuestra sabiduría, sino debemos hacerlo es con su gracia. Amén. Dios les bendiga mucho. Si hay alguna pregunta al respecto de algunos de los puntos que vimos, si no, pasemos entonces al reto bíblico. Por aquí está ya el hermano Eliud. Sí, pastor. Marley. Acá estoy. Yo sí tengo una pregunta, ¿sabes? Espero que me... Ajá. No sé si la dijo antes de yo entrar, la verdad, pero sí escuché la parte que usted dice que la gracia de Dios es condicionada a través de Jesucristo, ¿no? Ok. Entonces, Exacto. yo me pregunto, ok, si decimos que Dios es un Dios misericordioso y que da el sol para justo e injusto, entonces, ¿cómo yo puedo decir que la gracia también, o la gracia es ese favor no merecido, ¿no? Es ese amor de Dios que no lo merecemos, pero para esas personas que no conocen a Cristo, que sencillamente no han sido adoptados hacia la familia, pues, en la fe.
Entonces, ¿qué? Hay dos gracias. Está la gracia para con los hijos y está la gracia para con los que no son hijos. Es mi pregunta. No, porque es diferente la gracia y la misericordia. La gracia es sobre todas las obras y por eso se diferencia. Está la misericordia para aquellos que no son hijos y la gracia es dada a los que son hijos. Gracia más misericordia, por eso habla de gracia sobre gracia en Juan 1:16. Son las diferencias entre ambas. Lo vimos en uno de los puntos en la cual se diferencia la gracia sobre la misericordia. Amén. Lo vimos allí. Okay. Entonces Dios tiene para con los inconversos misericordia. Claro, también para con nosotros, ¿no? Pero, o sea, a nosotros está el favor, la gracia de Dios. Exacto. Ah, ok, bueno, era una pregunta que tenía allí, porque a veces uno va a hablar con un inconverso, ¿no? Y le intenta hablar del amor de Dios y de la gracia de Dios, y yo digo, entonces, ¿cuál es el punto de diferencia para con él y para conmigo? Y tenía esa incógnita allí. Exacto, aquí se explicó en la lámina número 9, la gracia versus las obras. La gracia es por la fe, la misericordia es sobre todas sus obras. Dice, se distingue la misericordia porque esta es sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos. ¿Ok? Está hablando de todos. Y su misericordia sobre todas sus obras. Okay. Allí está hablando de eso. Más la gracia no tiene que ver con las obras. Claro. La gracia es por medio de la fe viva. Amén. Amén, amén. Bueno, Se consigue por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro medio de conseguirlo. claro. Por la fe en Jesús. Creer en Jesucristo. Viene por allí. Fluye por ese canal, por ese medio. Amén. Amén, amén. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al reto bíblico. ¿Tú tienes el reto bíblico, Eliu? Sí, ya está listo. Lo que no he sacado son los equipos que Dilbani, Elsa, hermana Carmen, Lesbia y Soraya. Ok. Sería, bueno, ya tienes acceso para compartir. Para coordinar la reunión. Estás grabando también. Adelante, pues. Ok. Hagamos una cosa. Déjenme ver otra vez los participantes que me los ocultó. Hermana Carmen, Elsa y Dilbani. ¿Sí? Los tres primero, un equipo. Y luego la hermana Lesbia, Soraya y Marley aquí para que las acompañe. ¿Sí? Entonces, el grupo 1, Dilbani, Elsa y Carmen. Y el grupo 2, Lesbia, Soraya y Marley. Ok. Amén. 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 Comencemos entonces. El grupo 1. Defina qué es la gracia de Dios. Cita bíblica. Acompáñelo con una cita bíblica. No, para el grupo 1 que es Dilbani, Carmen y Elsa, si no me equivoco. Sí. Dice Dilbani por el chat, al igual que la hermana Carmen, dice, es el favor inmerecido de Dios. Y citan Tito 2:11. Muy bien. Ya, lo dejamos ahí. Efesios 2:8 y 9, dice Dilbanis. Entonces lo encerramos allí. Es el favor inmerecido de Dios. La hermana Carmen da otra cita, 2 Corintios 9:8. Bien, Efesios 2:8, 9, Tito 2:11 y 2 Corintios 9:8. Juan 3:16. La hermana Carmen comenta acá por el chat.
Muy bien. Hermana Elsa, si no va a compartir algo más, complementamos la respuesta. Lucas 15:7. ¿Cómo? No, perdón. Tito 2:11. ¿No? Sí. Ya esa la dio la hermana Carmen, sin embargo, que usted la repite es válido, sí, claro que sí. Es Tito 2:11. Lucas 15:10. Lucas 15:10. ¿Y qué dice ese? La gracia es una actitud favorable que causa gozo al que la confiere. ¿No? Ok. Ok. Entonces, muy bien, complementemos acá la respuesta. Dice Tito 2:11, como citaron los hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es un favor no merecido. De la palabra griega charis, caris o yaris, supongo que son, ok. La salvación de Dios manifestando su justicia, enviando a su Hijo Jesucristo para redimirnos y ser salvos por medio de la fe en él. Romanos 3, 21 y 26. Romanos 3, 24 también habla allí de la justificación por la gracia. Dice, la gracia de Dios es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios. Es el favor de Dios sobre la persona y abunda en el creyente para toda buena obra. Tenemos citas como 2 Corintios 9:8, 2 Corintios 12:9 y Santiago 4:6. Dice este último, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Muy bien. Muy bien, ahí había otra cita. A ver, primera de Pedro 5:5. Ok. Pasemos a la segunda pregunta. Preparado, Marley, Soraya y la otra, Lesbia. Ok. Explique los argumentos del mensaje de la gracia de Dios. Citas bíblicas. Explique los argumentos del mensaje de la gracia de Dios. Citas bíblicas. Yo me voy por el más fácil, Juan 3:16. Dice que Dios ama al mundo. Ese es el primer argumento en cuanto a la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. ¿Quién más? Aquí Soraya escribe por el chat. Dice, Dios ama al mundo, Juan 3:16. Dios manifiesta su salvación en Jesús a toda la humanidad. Tito 2:11. El pecador cree y se arrepiente. Juan 3:16. Y Romano 10:10 dice, y recibe la salvación. Juan 3:16. Ok. Ok. Dice que Dios ama al mundo, lo vemos en Juan 3:16. Y Dios manifiesta su salvación en Jesús a toda la humanidad. Tito 2:11. El pecador cree y se arrepiente en Juan 3:16 y Romano 10:10. Y recibe la salvación igual en Juan 3:16. Muy bien, hermano. Buenísimo. Hermana Lesbia también concuerda con Marley y Soraya de citar Juan 3:16 como argumento para el mensaje de la gracia de Dios. Ok, complementemos acá. Explique, dice, el mensaje de la gracia es claro y nos proporciona 4 argumentos bíblicos
Primero de ellos es que Dios ama al mundo pecador. Lo vemos en Juan 3:16, como compartían. Dios manifiesta su salvación en Jesús a toda la humanidad. Tito 2:11, como citó la hermana Soraya. El pecador cree, se arrepiente. Juan 3:16, Romanos 10:10, y recibe salvación, es decir, vida eterna. Juan 3:16. Esos son los 4 argumentos del mensaje de la gracia de Dios. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, explique el contraste entre la gracia y las obras. Este estuvo bueno en la, en la explicación del pastor. Explique el contraste entre la gracia y las obras. ¿Cuál es la diferencia? Dice Dilbani por el chat que las obras no pueden salvar. Ok. Dice hermana Carmen, la gracia está disponible gratuitamente. Ok, pero hagan el contraste. Por ejemplo, las obras no pueden salvar, pero por gracia somos salvos. ¿Sí? Para leer completo allí. Dice, la gracia está disponible gratuitamente. Mientras que, hermana Carmen, ¿cuál es el contraste con las obras? Dice aquí, ella, solo los que creen en Jesús se pueden salvar y no por la ley u obras. Muy bien. Silvani comenta y dice, ya que el hombre tiene que cumplir con la ley perfectamente y no puede. Así es. Muy bien. Hermana Elsa, acompaña aquí. Dice, la gracia es el único medio eficaz para salvar al pecador. ¿Ok? En contraste con las obras, ¿cómo sería, Dilwani? Me están hablando puro de la gracia y no he visto las obras. Así es, por medio de la fe en Cristo. ¿Ok? La gracia es un regalo y no compatible con méritos humanos. Ok, muy bien. Dice Dilbani en contraste con la gracia que la ley no salva, perdón, la ley sola no sirve para llevarnos a Cristo. Ok. Las obras no salvan, dice la hermana Carmen. Muy bien. Si la hermana Elsa no comparte allí, entonces complementamos la respuesta. Ok, vamos acá. Aquí escriben al final. Dices, las obras no salvan, son una consecuencia de la salvación y transformación. Y Jaylee Fonseca, que se va uniendo, ay hermana, discúlpeme. Dice, comenta que es por medio de su gracia que tenemos salvación. Amén. Muy bien. Hermana, se puede unir a ese grupo, al 1. Le explico. Los primeros 3 integrantes, o sea, Dilbani, Elsa y la hermana Carmen, conforman el grupo número 1. Y los otros restantes, el grupo número 2. Yo la voy a incluir en el grupo número 1 para que cuando yo diga que, bueno, le toca responder a una pregunta al equipo 1, entonces usted participa allí con ellos, ¿sí?
Y al pastor en el... La hermana Soraya dice que el pastor se une en el grupo 2. Bienvenido, pastor, al grupo 2. Ok, digamos acá que hice el contraste de la gracia y las obras, entre la gracia y las obras. Dice la gracia de Dios, según Romanos 11:6, Efesios 2:8 y 9, está en directo contraste con las obras y los méritos humanos, como compartía allí la hermana Carmen. Romanos 11:6 dice, y si por gracia luego, no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ok. La gracia y las obras no pueden mezclarse, como tampoco pueden la luz con las tinieblas. Tenemos Efesios 2:8 y 9, y dice que porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. Y cita Romanos 4, de 4 al 5, del versículo 4 y 5. Dice aquí, la gracia de Dios está disponible de manera gratuita para toda persona, como compartían allí los hermanos. Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre. Este es Jesucristo. Amén. Ok. Esta es la pregunta número 4 para el equipo 2. Dice, explique si hay o no contradicción entre Efesios 8 y 9 y Santiago 2:17. Explique si hay o no contradicción entre los pasajes de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 y la epístola de Santiago capítulo 2 versículo 17. Soraya comenta aquí, dice aleluya, no hay. Quiero leer los versos. Tiene que explicar. Sí, señor. 8 y 9, ¿no? Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el otro es Santiago 2:17. Sí. Santiago 2. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Bueno, como yo puedo explicar, es que de ninguna forma en la palabra se puede encontrar alguna contradicción, porque la palabra es viva y eficaz. Una se va a reforzar con la otra. Nosotros somos salvos es por gracia. Sin embargo, un cristiano que no tenga obras, dice también, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Un cristiano sin obras es un cristiano prácticamente sin frutos. Entonces es como una perfecta unión. La gracia de Dios trae salvación a nuestras vidas y esa salvación debe de producir en nuestras vidas frutos, y esos frutos son obras también. Entonces, esa es mi pequeña explicación. Bien, gracias. Ok. ¿Alguien más apoya aquí a Marley con respecto a que si hay o no contradicción? Soraya escribe acá por el chat, dice, la gracia de Dios está disponible de manera gratuita para toda persona y da fruto, pues la fe sin obra es muerta. También, si de repente uno no tiene bien claro, póngase que nosotros tengamos fe en Dios, pero si nuestra fe no nos lleva a la obediencia, que son obras, entonces somos desobedientes a Dios. No hay forma de que eso tenga una coinonía, eso es incongruencia. Entonces, es una forma clara también de explicar, óyeme,
la gracia es la salvación, pero si yo no tengo obras, significa que tampoco obedezco. Es necesario obedecer, tener obras, porque eso es parte de la misma salvación. Amén. Aquí dice Soraya, algunos no quieren trabajar porque están en la gracia. Santiago habla de las obras como testimonio de fe. Una fe viva produce buenas obras. Muy bien. Hoy aprendí, o bueno, escuché el comentario y aprendí de que somos salvos por la gracia, ¿verdad? Sin obras, pero somos salvos para obrar, en el sentido de que nuestra salvación viene sin obras, solo por fe, pero luego de que somos salvos, somos llamados a obrar. Ok, es importante tener presente la secuencia. Tenemos fe, por la fe entonces en el carácter de Cristo, por la obediencia, damos fruto. Amén. El fruto. Pastor, Sí, bueno, ¿se le escucha bien? tendrían que cerrar el audio ustedes allá, Ah, sí, señor, ok. ya va. porque hay un eco. Ya. Ok, es importante entender el tema de fruto y obras. No confundamos fruto con obras, porque eso trae confusión a algunos y tienden a hacer obras, porque es lo que acostumbra la religión. El fruto es el crecer en el carácter de Cristo. Cuando tenemos fe, crecemos en el carácter de Cristo por obediencia a la palabra de Dios y eso produce frutos. Frutos en el crecimiento en el carácter. Ese fruto en el crecimiento del carácter va a producir obras. Es la siguiente secuencia, el siguiente resultado. Entonces, fe, obediencia, fruto, obras. ¿Ok? El fruto, entonces, en buen carácter, tiene como obra un buen trato a los demás. Tiene como fruto el amor, que es parte de los elementos del fruto del Espíritu. Entonces, ese amor se va a derramar en obras hacia el prójimo. Pero si no, no hay entonces obras, porque no hay fruto, no hay obediencia yendo hacia atrás, no hay fe. ¿Sí? ¿Sí entienden la secuencia? Amén. Ok. Sí, Esa es la pastor. secuencia. Esa es la secuencia que debemos tener. Hermano, Para no confundir frutos con obras, porque cuando la palabra habla de frutos, está hablando del carácter de Cristo, crecer al carácter de Cristo. Ese crecer al carácter de Cristo, que crecemos en amor, crecemos en paz, crecemos, por supuesto, en los demás atributos del fruto del Espíritu, los demás elementos, entonces vamos a producir buenas obras, por supuesto. Amén. Amén, amén. Pero es una secuencia. Entonces es diferente fruto a obras. Es algo. La fe produce obediencia, la obediencia produce fruto.